Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un buen día, ¿ya? Vamos a iniciar pues con el tema el tema número 5 del lenguaje, que es el origen y la formación del castellano. Sí, para hablar del origen y la formación del castellano, pues tenemos que nosotros remontarnos a casi 2000 años de evolución, tanto social como cultural, ¿no? Tenemos que remontarnos a una etapa en la cual nosotros todavía no existíamos ni siquiera en ciernes como nación, ¿no? Nos estamos refiriendo pues a la época inclusive previa al nacimiento de Cristo, ¿no? Nos referimos a la época romana, ¿no? A la época todavía en formación inclusive del continente europeo, hablando socioculturalmente, ¿no? Nos tenemos que remitir a aquellas épocas en las cuales el Imperio Romano estaba en pleno auge y se extendió por toda la península europea, ¿no? Entonces, nos remontamos a esas épocas. Entonces tenemos que empezar por el estrato, los sustratos de aquellas formaciones culturales que luego pasaron pues al campo lingüístico, ¿no? No fue de manera diferenciada, sino que se llevó a cabo de manera paralela tanto en la evolución y el cambio cultural como a su vez, ¿no? La integración también lingüística que posteriormente se viene a dar con, la formación del castellano. ¿No? Ustedes han visto ya en el video al inicio de esta explicación, ¿no? Les he propuesto, les he dado un video, ¿no? He incluido un video al inicio para que ustedes puedan ver cómo se dio la formación del castellano a lo largo de estos casi 1500 años, vamos a ponerle aproximadamente, ¿no? De evolución cultural y social. Entonces, ha sido un video bastante resumido, claro está, bastante escueto, pero creo que sirve bastante como una forma de introducción al tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy consta de dos partes, ¿ya? Consta primero del origen y formación del castellano, que voy a tratar de hacerlo no tan extenso para que no se aburran un poco, ¿ya? Y tenemos una segunda parte que nos habla del multilingüismo o la realidad lingüística del Perú, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta eso para no extenderme demasiado, ¿no? No quiero tampoco agobiarlos ya con demasiado contenido o un video de demasiada extensión, ¿no? Ya yo creo que estos días les estamos mandando videos de una hora y media y creo que ya es demasiado, ¿no? Entonces, para no cansarlos con este tema, entonces vamos a tratar de avanzarlo lo más rápido posible, pero eso sí, viendo con detenimiento cada uno de los puntos a tratar, ¿sí? Entonces, para empezar, nos dice origen y formación del castellano. Hablar de la formación del castellano y evolución del español o castellano es muy extenso, ¿no? En el video nos dice y nos menciona por qué es preferible, en todo caso, en este contexto, llamarlo castellano. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la evolución de este idioma, ¿no? Que más adelante, de manera más general, ya pasa a denominarse ya español, ¿sí? Por su origen, vamos a denominarlo en este momento, en este contexto, vamos a denominarlo castellano. ¿Ya? Entonces, es muy extenso, dice tanto así que asegura que la lengua que hablamos hoy en día llega a más de 400 millones de personas o millones de hablantes en el mundo. Nació en la región montañosa de Cantabria, al norte de la península ibérica. Ahora veremos su evolución dividida de la siguiente manera. Primero, el sustrato lingüístico. A ver, ¿qué es el sustrato? El sustrato es aquello que subyace,
o sea, aquello que está por debajo, ¿no? O aquello que está como una base para la formación de otras, de otros compuestos, ¿no? En este caso, hablando lingüísticamente, de otras composiciones lingüísticas, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las lenguas primitivas que dieron paso a la formación de este castellano, ¿no? O sea, aquellos proto-castellanos o proto-españoles, ¿no? O proto-español, mejor dicho. Tenemos las lenguas primitivas. Antes de la llegada de los romanos en el siglo XIII a.C., ya vivían en la península ibérica algunos pueblos procedentes o de procedencia diversa, ¿no? Que tenían sus propias lenguas, obviamente primitivas. Teníamos a los íberos, los celtos, los celtas, perdón, los vascos, los fenicios, los cartagineses, los griegos, ¿no? Antes de que España sea un reino consolidado, era un conjunto de muchas culturas, ¿no? Es como haciendo una extrapolación cuando nosotros hablamos acá, por ejemplo, en el Imperio Incaico. Antes de que se funde el Imperio Incaico, habían bastantes culturas, ¿no? Desperdigadas, pues, por todo el territorio que ahora viene a ser el territorio del Perú, ¿no? Teníamos la cultura moche, la cultura mochica, la cultura chavín, la cultura paracas, la cultura tiahuanaco, y así. Diferentes culturas, ¿no? Desperdigadas en todo el territorio nacional. Igual pasaba con España. Antes de ser un reino, porque antes de ser un país o una nación democrática fue un reino, ¿no? Antes de ser ese reino inclusive, era un conjunto de muchas culturas, ¿no? Que se asentaron en diferentes regiones de lo que nosotros ahora conocemos como la actual España. Entonces, estos pueblos, estas culturas, tenían cada uno sus propias tradiciones, tenían sus propias costumbres, ¿no? Y por supuesto, cada una de ellas hablaba pues su propio dialecto, ¿no? Que es su propia lengua. Luego de esto, ¿no? Estas lenguas se fueron fusionando poco a poco, cada una iba aportando a la otra o se iban juntando, se iban fusionando y iban formando ya grupos lingüísticos ya más constituidos, más grandes, ¿no? Nos dice, posteriormente los ibéricos se fundieron con los celtas y dieron nacimiento a la cultura celtíbera, ¿no? Hasta ahora son los vascos quienes mantienen el uso de esta lengua vascuense o euskera, ¿no? Normalmente nosotros conocemos a los vascos, que es, a ver, para ubicarnos en el mapa de España, los vascos, o el País Vasco, que nosotros conocemos como País Vasco, está ubicado en la parte norte de España. Tiene mucha influencia de los celtas. Los celtas tienen su origen en la isla británica, ¿no? Pero cruzaron, pues, ese estrecho, ¿no? Que divide o que separa a España o el continente europeo con la isla británica o el conjunto de islas británicas, ¿no? Y pues llegaron a varios de estos países en el continente, ¿no? Uno de ellos fue lo que en ese momento era, o lo que más adelante se vendría a denominar, pues, España, ¿no? Nos dice, los vascos desarrollaron su lengua vascuense o euskera, actualmente en uso en el País Vasco y perteneciente al Estado español. A ver, el Estado español tiene varias estados o países, denominados países no independientes, sino que forman parte de la República Española, ¿no? Entonces, por ejemplo, el País Vasco es reconocido culturalmente, ojo, no es reconocido como una nación independiente, sino culturalmente es reconocido como un país independiente, culturalmente, ¿ya? No hay que confundir eso. Pero hasta las que no han sobrevivido han dejado su huella en el vocabulario español, ¿no? Más adelante nosotros vamos a ver, pues, por ejemplo, el catalán, vamos a ver el mismo cantábrico, ¿no?
son lenguas que se van a desarrollar y van a dejar impregnado sus aportes al español. Tenemos entonces el estrato lingüístico. Dice la invasión romana. Aquí es donde viene la parte ya más importante y ese conjunto conformado ya luego por el español, ¿no? Más adelante nosotros vamos a denominar pues justamente lenguas romances a aquellas lenguas que se fusionaron con latín, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces nos dice, los romanos invadieron la península ibérica en el siglo III antes de Cristo. Su influencia política y militar persistió hasta el siglo V después de Cristo, inclusive, ¿no? Invadieron la península ibérica antes del nacimiento de Cristo, o sea, siglos antes, tres siglos antes del nacimiento de Cristo, y se mantuvieron hasta el siglo V, ¿no? Entonces vendrían a ser casi cerca de 800, 900 años de invasión romana. Una vez declarada Hispania como provincia romana, los invasores organizaron y colonizaron la mayor parte del territorio peninsular. O sea, los invasores, o sea, en este caso los romanos, ya como dominaron, ¿no? Colonizaron esta península ibérica, entonces pasó a ser parte de una de las provincias romanas y al ser parte del Imperio Romano, ¿no? Al ser una provincia romana, pues adquirió todas las costumbres, todas las tradiciones e inclusive el mismo idioma, ¿no? Lo que no sucedió con el latín culto, sino que en esta parte se utilizaba el latín lo que se denominaba latín vulgar. ¿Por qué? Porque este latín vulgar era el latín que utilizaba el vulgo o el pueblo en Roma, ¿no? No era el latín culto que se utilizaba pues por quizás filósofos, poetas, políticos, ¿no? Sino era el que utilizaba el vulgo. Y este vulgo, que vulgo no es una palabra despectiva, sino era el término latín para denominar al pueblo, ¿ya? Este latín vulgar que utilizaban este sector o este estrato social, ¿no? Pues lo trasladaron a las provincias. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque los soldados, ¿no? Los soldados que pertenecían pues al pueblo, que pertenecían al vulgo, eran los que llevaban la lengua, ¿no? Llevaban esta lengua y la imponían en estas provincias conquistadas. Uno de los casos fue pues España, ¿no? Nos dice una vez declarada, bueno, Hispania, provincia romana, los invasores organizaron y colonizaron, ¿no? Impusieron sus costumbres, su cultura, sus normas jurídicas y obviamente la lengua. En tiempo en que Roma colonizó la península se usaba hasta tres tipos de latín, ¿no? El latín clásico o literario, que era la lengua en la que se escribían o se manifestaban los poetas, el latín urbano, que era utilizado por los patricios y también los ciudadanos en conversaciones diarias, o lo que nosotros conocemos como el español, quizás ahora, ¿no? Haciendo una extrapolación, ojo, de lo que es el español coloquial, ¿no? En ese momento el latín también se podría denominar como un latín coloquial. ¿Ya? Y por último teníamos el latín vulgar, ¿ya? Que era el que utilizaban pues los ejércitos o el vulgo, como les digo, ¿no? Entonces ese es el estrato lingüístico concerniente a lo que es la invasión romana. Ahora, tenemos posteriormente a esa invasión romana y a esa mezcla que hubo, primero, ojo, miren, se dan cuenta, primero estaban las lenguas primarias, ¿no? Aquellas lenguas proto españolas, ¿no? Que era lo básico, antes de la invasión romana, ¿ya? Luego ya estas lenguas, la lengua celta mezclada con la ibérica, la cantábrica, ¿no? Se mezclan con el latín, ¿no? Y de ahí forman ya una nueva lengua, una nueva forma expresiva, ¿ya? Luego de eso, ¿ya? Pasado ya el dominio romano,
¿no? Después del siglo V, ya cuando comienza a decaer o comienza el declive del Imperio Romano al dividirse, ¿no? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ya se divide y ya se debilita, y luego vienen las invasiones bárbaras, que son las invasiones mediante las cuales los pueblos bárbaros que habitaban en las zonas no conquistadas de Europa, ¿no? Se le denominaban bárbaros. ¿Por qué? Porque estos pueblos generalmente dos teorías, ¿no? Que se le denominaban bárbaros porque eran aquellos que tenían costumbres más toscas, costumbres más no tan establecidas, o no tan refinadas como la que tenían los romanos, o también se les denominaba bárbaros porque eran pues hombres barbados, ¿no? Generalmente tribus con los soldados tenían barbas demasiado largas, ¿no? Y por eso también se les denominaba bárbaros. Hay esas dos teorías con respecto a estos invasores bárbaros, ¿no? Estos invasores bárbaros, cuando decae el Imperio Romano, ¿no? Conquistan todos aquellos dominios romanos. Como ya Roma se había debilitado demasiado, entonces se dedican a conquistar cada pueblo bárbaro, ¿no? Estaban los germánicos, estaban los galos, estaban pues los visigodos, los astrogodos, ¿no? Diferentes pueblos bárbaros que estaban fuera del dominio de los romanos. Entonces ellos, como ven a Roma que ya prácticamente estaba débil, estaba por agonizando y por desaparecer, invaden, ¿no? Invaden todos los dominios romanos, y uno de esos dominios pues era la provincia ibérica, ¿no? Nos dice entonces la invasión de los visigodos. Ya en el siglo V después de Cristo, un conjunto de pueblos no conquistados, a los que los romanos denominaban bárbaros, ya se los había mencionado, ¿no? Dice, invaden las provincias romanas. Esto originó un rompimiento del vínculo político, social y militar con Roma, ¿no? Y las formas vulgares del latín traído de los legionarios empezaron a diferenciarse cada vez más, no solo de la lengua romana, sino también de las diversas regiones que dejaron de pertenecer al Imperio Romano, ¿no? O sea, ya España o la península ibérica se separa, ¿no? Pero cada quien va formando sus propias naciones, ¿no? Ahí ya comienza el origen de lo que es el país España. También comienza el origen de Francia, tenemos el origen de Alemania, ¿no? Tenemos Portugal, Italia misma, ¿no? Debido a la división del Imperio Romano, inclusive la misma Roma ya casi desaparece, ¿no? Y se forma pues los países romanos, perdón, itálicos, ¿no? Que en este caso son las ciudades-estado. Luego pues Galia, ¿no? Que más adelante sería denominada Francia. Igual en Gran Bretaña, ¿no? Igual en España, es lo que antes se denominaba España, Hispania, ¿no? Más adelante se llamó España. Portugal, ¿no? Eh, con su principal, ciudad, que era Lisboa, ¿no? O Lisboeta. ¿Ya? Más adelante, pues cada uno se va dividiendo, ¿no? Tenemos pues que los visigodos, pueblo de origen germánico, fueron los que se establecieron en la península ibérica. Paulatinamente fueron adaptándose a las costumbres y lenguas propias de la región. O sea, los visigodos trajeron su propio idioma, pero fueron amalgamándose también con el idioma que ya estaba ahí, que era el latín vulgar. Y ese latín vulgar también ya se había mezclado con el celta, con el cantábrico, con los idiomas ibéricos, ¿no? Entonces se dan cuenta, es una confluencia de varias lenguas. ¿Ya? Y nos dice, paulatinamente fueron adaptándose a las costumbres y lenguas y romanizándose profundamente, sobre todo después de su conversión al catolicismo en el siglo VI, ¿no? En el siglo VI, después de Cristo,
ya el Imperio Romano se vuelve católico, ¿no? A través de una ley impuesta por el emperador Alfonso X, ¿ya? El cual impone el latín, perdón, impone el catolicismo como la religión oficial, ¿no? Dejan el politeísmo y se vuelven monoteístas. Y una de las formas para poder imponer este catolicismo es justamente a través también de las lenguas, ¿ya? Entonces, hasta ahí se dio el origen de las lenguas ibéricas, se mezclan con el latín vulgar y esta mezcla luego pasa a mezclarse también, ¿no? A su vez con el idioma de los visigodos, ¿no? Y esto forma pues un protoespañol, ¿no? Los primeros vestigios de este español. ¿Ya? Pero falta una parte bastante importante dentro de esta formación. Falta la invasión árabe, ¿no? España estuvo invadida cerca de 800 años por los árabes. Cuando justamente el Imperio Romano se debilita, en Europa, en el continente europeo, ¿no? Los bárbaros invaden todos los dominios de este imperio romano y desde la parte de África, la parte del norte de África, también, ¿no? Los árabes habían casi invadido toda esa zona y pasan también a Europa, ¿no? O sea, hay conquista desde arriba por el norte y hay conquista por abajo desde el sur. ¿Por dónde entran? Por el estrecho de Gibraltar, que era la parte que es más cercana entre el continente africano y el continente europeo, que es la parte norte de África y la parte sur, ¿no? Que es la parte justamente de España. Entonces, los árabes ingresan a Europa a través de España y se asientan, ¿no? Conquistan toda España, dominan casi toda España, ¿no? Entonces se forma lo que nosotros en lingüística vamos a analizar como la lengua mozárabe, ¿ya? Entonces nos dice, los árabes invadieron la península ibérica en el año 711 después de Cristo, ¿no? Es en el siglo VI. Casi todo lo que se conoce ahora como territorio español cayó bajo la dominación musulmana. Esta cultura influyó mucho, tanto es así que se formó el pueblo mozárabe, ¿no? Justamente lo que les mencionaba hace un momento, que no era más que cristianos bajo el dominio de los árabes, ¿ya? Entonces, esta lengua árabe también deja sus vestigios. A ver, miren chicos, lo que ustedes ahora utilizan en matemáticas, todo eso que utilizan ustedes, toda esa terminología que ustedes utilizan en matemáticas, es contribución del árabe al español, ¿no? Es algo que es una contribución que se dejó impuesta en el español. Todo lo que es matemáticas, álgebra, trigonometría, vectores, todos esos términos provienen del árabe. Luego nos dice, ya hubo una confluencia, miren, se dan cuenta, una confluencia de cuántos idiomas se han juntado, ¿no? Hay una base de los idiomas de la península, los idiomas ibéricos, pero han venido confluyendo cuántos idiomas y lo han venido aportando. Entonces se va anchando esa base lingüística, ¿no? Y se va formando algo más grande, algo más complejo, algo más estructurado. Luego de eso, ya se forma, se amalgama todo, se junta todo, y ahí es donde aparece lo que nosotros vamos a conocer, ya recién estructurado, bien formado, las lenguas romances. Esta lengua romance, que es el español, ¿no? Que nosotros conocemos ya como el español propiamente dicho, ¿no? Se da con la aparición de las demás lenguas romances al momento que se divide cada país dentro de Europa, ¿no? Se divide España, se divide como nación y forma su propia sociedad y con su propio idioma, al igual que Francia, al igual que Portugal, al igual que Italia, ¿no? Y demás países
que se denominan lenguas romances, ¿no? Rumanía también, que es, ojo, uno de los países que son denominados como lengua romance, porque era la parte de el Imperio Romano Oriental, ¿ya? Entonces nos dice, la expresión lengua romance o románica proviene de Roma, de las expresiones hablar a la romana, ¿no? O sea, romance quiere decir hablar a lo romano, hablar como romano, ¿no? Muy usada en la época de la influencia visigoda, que sirvió para señalar a las personas que hablaban algún dialecto del latín vulgar, que aún permaneció vigente, tomando cada vez más su propia personalidad región a región, ¿no? Justamente lo que les explicaba, ¿no? Entonces cada país ya se iba formando, ya iba estructurándose como nación y por supuesto pues desarrollando su propio lenguaje, ¿no? Su propia lengua, perdón. Con el transcurrir de las centurias, estos hablares a la romana fueron transformándose y adquiriendo su propia personalidad, llegando hasta nuestros días con sus propios nombres, ¿no? Castellano, francés, italiano, portugués, provenzal, rumano, sardo, catalán, romanche, gallego, romanche gallego, gallego y dálmata. Luego nos dice la formación del castellano propiamente dicho. ¿Ya? La llamada Guerra de la Reconquista le costó a los españoles alrededor de 8 siglos de penurias, ¿no? Los españoles, como les había dicho, estamos hablando de manera diacrónica, ¿no? A través del tiempo, evaluando el lenguaje, pero también tiene su parte histórica, cómo se fueron formando, ¿no? Como les dije, se había dado la conquista de los árabes a España con una dominación de casi 800 años, ¿no? De dominación árabe y luego ya en el transcurso, ¿no? El idioma se iba desarrollando, pero la historia, ¿no? La historia nacional de España también se iba formando. ¿No? 800 años de dominación, el idioma ya se había establecido, ¿no? Ya era consistente, pero España quería pues retomar su identidad nacional, ¿no? Entonces se da la guerra de la Reconquista. Ustedes han leído, ¿no? Sobre la Amadís de Gaula, ¿no? Ya creo que ustedes tienen conocimiento sobre el Amadís de Gaula. Perdón, el Cantar del Mío Cid, disculpen, me estoy equivocando. El Cantar del Mío Cid, ¿no? Nos cuenta las aventuras, ¿no? Las epopeyas de Rodrigo Díaz de Vivar, que es considerado en España, ¿no? Un héroe, casi una leyenda, ¿no? Porque fue uno de los personajes más representantes y más importantes de la cultura española de la Reconquista, ¿no? O sea, él fue uno de los íconos que tuvo España, ¿no? Como imagen, como héroe para esa Reconquista, ¿no? Entonces, por eso es que inclusive se le considera como hasta un héroe, una leyenda nacional, ¿no? Entonces, nos dice, la llamada Guerra de Reconquista le costó a los españoles alrededor de 8 siglos de penurias, ¿no? Y enfrentamientos con los árabes, desde el 711 hasta 1492. 1492, ¿no? Ustedes deben más o menos saber qué se produce en esa fecha. Es muy importante porque ya se consolida la expulsión de los moros, ya la expulsión de los moros de España totalmente, y en ese año se establecen dos reinos que más adelante van a ser los reinos que van a fundamentar a la nación española, el reino de Castilla y el reino de Aragón. ¿No? Castilla, que dominaba toda la parte central de España, y el reino de Aragón, que dominaba, ¿no? Y que expulsó totalmente a los moros y dominaba la parte sur, lo que nosotros ahora conocemos como la parte de Cataluña, Barcelona, ¿no? Estos dos reinos se juntan, se fusionan. ¿Por qué? Porque se casan el rey Fernando del reino de Aragón y la reina Isabel de Castilla, ¿no? Se casan ellos y fusionan todo el reino, y ya vuelven un solo reino, ¿no? Y ya ustedes saben también, por datos históricos, que en ese año pues llega un señor de Italia, ¿no? Y le dice al rey, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo he escuchado de un camino nuevo para llegar a las Indias, ¿no? Y este señor pues llega,
le pide financiamiento al rey y el rey le da el financiamiento, financia su viaje para encontrar un camino nuevo a las Indias y que España pues domine ese camino, ¿no? Le da 3 barcos, ¿no? Que ustedes quizás van a conocer, la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Y llega supuestamente a las Indias occidentales, pero que en realidad no llega a las Indias, sino que llega al continente americano, ¿no? Ustedes saben que estoy hablando pues del señor Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, en ese año también se produce, se dan cuenta, ese año es bastante importante porque se produce ya la formación del reino español, ¿no? Ya no castellano, ojo, del reino español, ¿no? Del reino de España, porque se fusiona Castilla con Aragón, ¿no? Entonces, el castellano también como idioma pasa a ser ya no castellano simplemente, sino español, el idioma de todo el reino. Entonces nos dice, los reinos cristianos, replegados en la zona montañosa del norte, combatieron contra los musulmanes, que dominaban todo el sur y el centro de la península. Los reinos del norte lentamente se fueron diferenciando de los romances gallego, castellano y catalán. En el centro y sur de la península, los árabes hablaban el árabe y los hispanogodos el mozárabe. Los habitantes del reino de Castilla fueron siempre los adelantados en la guerra de la Reconquista. Siempre estuvieron en los límites entre los cristianos y los árabes y fueron quienes consiguieron lentamente replegar a los musulmanes hacia el sur de la península. Con ese espíritu combativo, independiente y abnegado, ¿no? Reflejado en las mismas costumbres de la población, se fueron nutriendo el romance que hablaban. El romance castellano recibe así una marcada personalidad frente a las otras lenguas, ¿no? Entonces, este romance castellano se establece después de la guerra de Reconquista, justamente por eso les mencionaba que los reyes católicos expulsan a los moros, ¿no? A los árabes y establecen su reino y también su lengua. Es el fenómeno lingüístico denominado como la coexistencia de lenguas en un mismo territorio. Lejos de ser un defecto, es un símbolo de riqueza cultural, ¿no? O sea, el idioma castellano, que posteriormente pasará a ser español, se enriqueció, ¿no? No es que se haya perjudicado, sino al contrario, se enriqueció. Y lo mismo pasa cuando se conquistan ya los territorios del continente americano, ¿no? Se enriquecen con los idiomas nativos, ¿no? Aborígenes, se enriquecen con el idioma maya, con el idioma quechua, ¿no? Que más adelante también van a tener influencia dentro del mismo español, ¿no? Tenemos causas del multilingüismo. Nos dice, son diversas las razones para que se produzca este fenómeno. Podemos clasificarla en 2 grupos. Causas lingüísticas, ¿ya? Y las causas extralingüísticas, ¿no? Las causas lingüísticas se refieren a la dialectización y fragmentación de las lenguas. Dice, estos procesos se manifiestan cuando al acentuarse las diferencias gramaticales entre los dialectos, estos terminan por constituir códigos diferentes, ¿ya? Entonces, estos procesos se manifiestan cuando se acentúan estas diferencias gramaticales entre los dialectos, ¿ya? Pero estas diferencias, ¿ya? Luego van a aportar. Dice, un claro ejemplo es el latín cuyas variantes regionales la fragmentaron en diversas lenguas. Dice el desarrollo de interlenguas. Entonces, primero nos dice la dialectalización y fragmentación. Primero el latín se fragmenta, ¿no? Y se divide en varios tipos de latines, ¿no? Y se mezcla con los dialectos aborígenes de esas zonas, ¿no? Por ejemplo, el latín con las lenguas ibéricas, el latín con el galo, ¿no? Que más adelante pasaría a ser el francés y así, ¿no? Cuando ya se dividen, ¿no? Primero pasan por un proceso de división y luego pasan por un proceso de junta,
de junta, ¿no? O sea, primero se dividen y en cada zona que se divide se van juntando con los dialectos de esa zona y forman un solo idioma, ¿no? Entonces dice desarrollo de interlenguas. En los lugares de coexistencia de diferentes culturas, cada una de las cuales posee su propia lengua, se produce el surgimiento de un código común para lograr la comunicación. Tal es el caso del Spanglish o el portuñol hablado en zonas fronterizas. A ver, primero estamos hablando de las lenguas que se han dividido y se forman en cada nación, ¿no? El español, el francés, el italiano, el portugués. Ahora, eh, el, el junte, ¿no? O el intercambio de estas lenguas entre sí forman el desarrollo interlingüístico, ¿no? Por ejemplo, el portuñol es el hablar el español con el portugués, ¿no? Mezclado. O el Spanglish, que es la mezcla del español con el inglés, ¿no? Eso es un desarrollo también interlingüístico. Ahora tenemos las causas extralingüísticas, que son las migraciones o las invasiones. Tenemos el desplazamiento de las masas, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en el Perú pasamos por un desplazamiento de masas bastante grande, que fue la migración de la sierra a la costa, en la cual el quechua, ¿no? Se mimetizó bastante, ¿no? O sea, se mezcló ya con el español, ¿no? Y hay una forma de español entremezclado con el quechua. Entonces nos dice, los desplazamientos de las masas, sea de forma pacífica o sea de forma violenta, han sido una constante en la historia de la humanidad. De esta forma de lenguas han sido llevadas desde un lugar de origen hacia sus zonas nuevas. Un claro ejemplo se ve en la expansión del idioma español a América, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los conquistadores, pues trajeron el español e implantaron ese español y se volvió una lengua oficial, ¿no? Las concentraciones de culturas se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan diferentes culturas, cada cual con su propia lengua. Entonces, en ese caso también se habla de multilingüismo. Por ejemplo, la presencia del inglés y el español en Puerto Rico como lenguas oficiales, ¿no? O sea, se da la concentración de dos idiomas. Se habla tanto el inglés como el español, se habla indistintamente. Es por eso que después, más adelante, pasan por un proceso, pues, de interlenguas, ¿no? Y se entremezclan, hablan mitad español y mitad inglés, ¿no? Ustedes han escuchado, yo me imagino, pues, en sus canciones de reggaetón, cuando hablan entremezclado, tanto el español como el inglés, ¿no? En una oración hablan la mitad español o la mitad inglés, ¿no? Esa es la concentración de culturas. Ahora sí, chicos, pasamos a la segunda parte de este tema, ¿ya? Que es la realidad lingüística del Perú. Bien, chicos, aquí pasamos ya a una realidad más propia, ¿no? Más nuestra, que ustedes ya, me imagino, deben al menos tener conocimientos algo superficiales, algo generales, pero que en este momento pues lo vamos a profundizar un poco, ¿no? Vamos a hablar de la realidad lingüística, ya se van a basar ustedes en el compendio. Sí, pero yo voy a hablarlo ya de una manera más libre, ¿no? No tan sujeto a lo que dice el compendio, sino más explicativo. Ya ustedes se basan simplemente en eso. Nosotros en el Perú somos un país multilingüe, ¿ya? Plurilingüe y multilingüe. ¿Por qué plurilingüe? Porque tenemos una gran cantidad de lenguas, ¿no? Eso es plural, es varias lenguas, distintas lenguas, ¿no? Y es multilingüe porque estas lenguas interactúan entre sí. No es que estén divididas, separadas y cada quien tiene una zona y solamente se hablan en esa zona, sino que interactúan, ¿no? Se intercambian de forma estructural, de forma social, de forma cultural, hacen que ese intercambio fusione términos o incluyan a otros, ¿no? Porque el español que nosotros tenemos no es puro, el español que nosotros tenemos no es castizo, no es el español que se habla en la España misma.
sino ya nosotros le hemos agregado mucho de los idiomas que nosotros tenemos aquí, ¿no? Las lenguas que nosotros tenemos aquí, como el quechua, el aymara y los distintos dialectos de la selva, han complementado esta base lingüística, ¿no? Entonces, estas lenguas, tanto las amerindias como las no amerindias, entonces se han complementado, se han conjugado y han formado un español que es propio. Ojo que no es un español diferente, ¿eh? O sea, acá no estamos hablando de diferentes españoles, porque no hay diferentes españoles. Español es uno solo. Lo que nosotros vamos a ver son variantes del idioma, ¿no? Variantes de este español, que se da pues por situaciones de idiolecto, por situaciones de sociolecto, o el dialecto mismo, ¿no? Por diferentes zonas geográficas, por diferentes culturas, dependiendo del tema, ¿no? Pero eso es un tema que nosotros no vamos a ver porque ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver aquí es la realidad lingüística del Perú. En el Perú, ¿cuántas lenguas hay? ¿Cuáles son las más habladas? ¿Cuáles son las más utilizadas? ¿Y por qué? ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a las lenguas oficiales. Vamos a hablar de las lenguas oficiales en el Perú. La lengua oficial primigenia es el español. No porque sea más importante, ojo, sino que es la que más se ha extendido, ¿ya? Y es la que nos permite también expresarnos, no solamente aquí, sino relacionarnos con otras culturas fuera de nuestro territorio. No es que sea más importante, chicos, ojo, se comete mucho el error de decir, o algunas personas de manera tendenciosa, ¿no? O intencional tratan de decir, no, es que hay una discriminación lingüística. No, no existe esa discriminación lingüística. Simplemente pasa porque el español, al ser un idioma que tiene un contexto histórico mucho más complejo, ¿no? Se han amalgamado muchísimas más lenguas que en el quechua nos permite interactuar con culturas fuera de nuestra realidad, fuera de nuestra sociedad y con nuestro contexto nacional. Eso hace que el español tenga más cantidad de hablantes que el mismo quechua. Eso no quiere decir de que el quechua sea menos importante, ojo. El quechua es una lengua propia, nativa nuestra, que es muy importante y más bien no habría que dejarla en el olvido, ¿no? Hay que estudiarla, hay que revivirla, hay que mantenerla siempre en el estatus de lengua propia nuestra. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que nosotros tenemos una lengua que es muy compleja. El quechua es una lengua muy compleja, tiene una misma estructura lingüística que el inglés. Por eso es que para un quechua hablante es muy fácil aprender más el inglés que el castellano. ¿Por qué? Porque tiene estructuras lingüísticas muy similares. Ya, entonces vamos a pasar, chicos, porque estoy desviándome del tema, vamos a pasar a la realidad lingüística del Perú, ¿no? Entonces tenemos al español como lengua oficial, ¿no? Tenemos al quechua como lengua también oficial y tenemos al aymara como lengua también oficial. Pero el español es la lengua oficial que se habla en todo el territorio nacional. El quechua es oficial para zonas en las cuales tenga predominio, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de la sierra, quizás se habla más quechua que español. Entonces, en esa zona, todo tiene que ser en quechua, ¿no? Entonces, por eso se le da el estatus de oficial y también en la aymara, ¿no? Y los dialectos nativos de la selva. Vamos a pasar con el quechua. Vamos a hacer la distinción del quechua y del aymara. Dentro del quechua tenemos 5 familias muy importantes, ¿no? O sea, el quechua se divide en 5 familias. ¿Ya? Dice, es la segunda lengua más importante, tiene 5 familias. Su nombre original es el runasimi o lengua de los hombres. Posiblemente se originó dentro de la cultura chincha, de ahí que tenga un origen costeño. Ojo, miren, se dan cuenta, o sea, ni siquiera es para decir pues que es una lengua de la sierra netamente, o sea, tiene un origen costeño. Tenemos también el aymara, ¿ya? Que el aymara es una lengua
propia de la sierra, pero la sierra ya pasando la sierra que tiene más cercanía a la selva, no tanto a la sierra montañosa. Nos dice es la lengua nativa más importante después del quechua, es parte de la familia Aru-Oaxaque. El aymara se habla en los alrededores del lago Titicaca. ¿Ya? Se dan cuenta, entonces no es netamente de de la selva, sino también se habla en la zona altiplánica, además de las regiones Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Cusco. Después del Cauqui o Jacaru, esta se encuentra en proceso de extinción. Son habladas en las provincias de Yauyos en Lima, ¿no? Por eso les decía, chicos, al inicio de este segundo tema, entonces nosotros como peruanos no debemos dejar de lado a las lenguas que son originarias nuestras, son propias de nuestra cultura, de nuestro origen lingüístico. No debemos dejarlas en el olvido, ni mucho menos dejarlas desaparecer. Tenemos que siempre mantenerlas presentes. ¿Ah? La única forma de mantener a una lengua viva es hablándola. Entonces, lo ideal es, ya si no la sabemos o no tenemos conocimiento, pues al menos respetar a aquellas personas que sí las hablan, ¿no? Y tratar de entenderlas. Y luego tenemos las lenguas amazónicas, ¿no? En la selva encontramos la mayor cantidad de lenguas, son por lo menos unas 30, hasta donde yo tenía entendido hace unos años, cuando todavía estudiaba un poco la sociolingüística, eran unas 54 lenguas, ¿no? Unas 54 dialectos amazónicos. No sé, a ver, acá nos dice, en la lengua encontramos la mayor variedad de lenguas. La más importante es el aguaruna, en primer lugar, con 39.000 hablantes, el Campa Yaninca con 20.000 hablantes, el Cocama-Cocamilla, 15.000 hablantes, el Machiguenga con 13.000 hablantes y el Chayahuita con 12.000 hablantes. En contraste, hay lenguas que ya casi están extintas, como el Resígaro, Taushiro, Iñapari, Takana y otros cuyos hablantes no llegan ni al centenar. ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo hice un estudio, ¿no? de lingüística, de sociolingüística, ¿ya? Justamente vi este tema y me pareció sumamente complicado, ¿no? Y preocupante porque justamente la evolución social, no del hombre, ¿no? Sino la evolución social nos ha llevado a casi a la extinción de estas algunas lenguas, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo bien qué lengua era, pero qué dialecto era, pero era un dialecto de la selva en la cual solamente habían 5 hablantes, ¿no? Imagínense, era una familia que vivía al interior de la selva, ¿no? Y esta familia, solamente ellos hacían que esta lengua siguiera existiendo, ¿no? De las cuales 3 eran adultos y 2 eran niños. Entonces prácticamente era una lengua destinada a desaparecer, ¿no? Y causa mucha pena porque el decir de que hay por lo menos unos 54 dialectos quiere decir de que tenemos una amplitud lingüística tan grande, ¿no? Que se dividió en tantos dialectos y que es riquísima para el estudio, ¿no? Entonces, chicos, esa es la división más o menos de la que son las lenguas amerindias, ¿no? ¿Qué quiere decir amerindias? Que son de América, no son lenguas aborígenes propias de aquí de América. Ahora, tenemos también lenguas que son no amerindias, ¿no? Que ya sabemos, pues son el español y lenguas que vienen con la migración, ¿no? Puede ser italiano, puede ser inglés, puede ser francés, ¿no? Alemán y las lenguas que vienen pues con la migración, ¿no? Entonces tenemos las lenguas amerindias, ¿ya? Lenguas amerindias andinas, tenemos la familia quechua y la familia aru, ¿ya? Dentro de la familia quechua, las diferentes variantes del quechua que hemos dicho, hay el quechua andino, perdón, el quechua cusqueño, el quechua santarrocino, el quechua que se habla, el quechua de Yauyos,
¿ya? Y varias, diversificaciones de ese quechua. Y tenemos el quechua, tenemos la familia Aru, ¿ya? Entonces tenemos dos familias de lenguas amerindias, quechua y Aru, ¿no? El quechua, la familia quechua con sus distintas variantes de quechua, y la familia Aru, que tenemos al aymara, el lauqui y el jaucaro. Y tenemos las lenguas amerindias amazónicas, ¿no? Que son 16 familias lingüísticas, que es lo que vamos a ver en el cuadro que está a continuación. Y también tenemos las lenguas no amerindias, que son las lenguas extranjeras, o sea, las lenguas que ya han venido, ya que se han traído de otros contextos, de otros países, de otros continentes, que llegaron durante la colonia, como el español, el japonés, que llegó con la migración japonesa, igual el chino, el alemán, ¿no? Entre otras más. El inglés, que es un idioma bastante importante, que se habla a nivel mundial y que el Perú también está adoptando, ¿no? Es tan importante, chicos, que inclusive, miren, ahora en las universidades, ustedes que van a postular a las universidades, ¿no? Exigen que aprendas inglés, ya no un segundo idioma cualquiera, sino inglés. Y para presentar tu tesis, ¿no? de licenciatura, tienes que hacer una parte de tu tesis, tienes que hacerla en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es que la educación se complemente, ¿no? Y se adhiera a las tendencias internacionales, ¿no? A las tendencias del mundo. Entonces no podemos aislarlos, al contrario, ¿no? Tenemos que complementarnos a ellos. ¿Sí? Entonces tenemos esas lenguas no amerindias. Dentro de esas lenguas no amerindias tenemos el español. Ahora, el español, cuando llegó, fue el español pues que hablaban los conquistadores, los españoles, pero luego con la interacción ya se volvió un español, una variante del español que se denomina el español peruano, ¿no? Porque hay el español argentino, hay el español chileno, el español colombiano, el español mexicano, todos son un solo idioma, ojo, no son distintos españoles, sino es un solo idioma, solamente que hay distintas variantes de ese idioma, ¿ya? Entonces tenemos el español andino de la sierra y la costa sur, ¿ya? Que es el que se habla pues en la parte sur, ¿no? Toda Arequipa, Cusco, Tacna, ¿no? Ayacucho, Apurímac, ¿no? Toda esa zona sur. Y tenemos el español no andino, que es el español que se habla en la costa, ¿no? El español que se habla en la costa, y también que se habla pues en la selva, ¿no? Ya han escuchado hablar pues una persona que habla en la selva, tiene un dialecto determinado, ¿no? Tiene una forma de hablar determinada. Entonces ese español no andino es el español ribereño de la costa norte y centro y el español de la Amazonía. ¿Sí? Entonces chicos, con esto ya vamos terminando. Vamos a mencionar las lenguas en este cuadro a continuación, las lenguas amerindias y no amerindias. ¿Ya? Entonces tenemos las lenguas amerindias, amazónicas y andinas. Primero las andinas, familia Aru, ¿no? Ya tenemos dentro de la familia Aru, Aymara y el Cauqui o Jacaru, y la familia Quechua, que incluye varias o variantes de ese mismo quechua. Y dentro de las lenguas amazónicas ya habíamos mencionado que son 16 lenguas amazónicas. Tenemos la familia Aragua, la familia Arawak, cada una con sus variantes, la familia Bora, ¿no? La familia Kawapana, la familia Kandoshi, la familia Huitoto, familia Jíbaro, la familia Zaparo, la familia Tupi-Guaraní, familia Tucano, familia Ticuna, Tacana, Pehuayagua y la familia Pano, ¿no? Cada una de estas familias tiene una variante, ¿no? Ustedes la van leyendo en casa y ya para que vayan teniendo conocimiento de estas variantes de estas familias. Y tenemos las lenguas no amerindias, la básica, que es el idioma oficial, que es el español, y otras lenguas no amerindias que no son oficiales, sino que son por la migración, ¿no? Tenemos el japonés, tenemos el chino, el inglés, el francés y el italiano, ¿no? Tenemos entonces las lenguas amerindias y no amerindias. Lenguas amerindias amazónicas y andinas. Lenguas no amerindias, el español como lengua oficial. Sí, entonces chicos, espero que hayan podido comprender bien este tema, ¿no?
yo quería no extenderme demasiado, pero lastimosamente pues el tema necesita hablarse y necesita ser estudiado de manera con detenimiento, ¿no? De manera prolija, ¿sí? Entonces, ya ustedes saben pues que dentro de, dentro de, del trabajo que ustedes tienen que realizar es la práctica en clases y solamente eso, y con eso terminamos este tema número 5 que es el origen del castellano, ¿ya? El origen y formación del castellano y el multilingüismo en el Perú. Que tengan una buena tarde, chicos, y no se olviden de enviarme sus trabajos al WhatsApp.